Hay una frase que se le atribuye a Mark Twain que es perfecta para empezar hoy. Hay 3 clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Es buenísima. Y es que es una verdad como un templo. Los números nos parecen objetivos, puros, no, casi sagrados, pero pueden ser la herramienta de manipulación más sutil y potente que existe. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de las trampas que se esconden detrás de las cifras que vemos cada día, en las noticias, en redes sociales, en los debates políticos. Sí. Para guiarnos en este campo de minas tenemos un material de primera. Por un lado, una guía general que destripa los sesgos y trucos estadísticos más comunes, y por otro, un informe de investigación mucho más denso que profundiza en casos de estudio muy concretos que han marcado el discurso público. Exacto. Y el objetivo, que quede claro, no es acabar pensando que todos los datos son falsos o que no podemos fiarnos de nada. Sería un error. Se trata más bien de desarrollar un escepticismo técnico, de aprender a hacer las preguntas correctas para que las cifras nos cuenten la historia completa, no solo el capítulo que a alguien le interesa que leamos. Un escepticismo técnico, me gusta. Pues vamos a ello. Empecemos por un truco que es el pan de cada día, sobre todo en política: las comparaciones en el tiempo. El clásico, con este gobierno el desempleo aumentó, y con el anterior disminuyó. Sí. Exacto. Suena simple, directo, pero las fuentes lo dejan claro. Es como comparar peras con manzanas. Totalmente. A esto los técnicos, según el informe, lo llaman quiebres estructurales. Son momentos en los que las reglas del juego cambian de forma fundamental. Puede ser algo enorme, como una crisis económica global o una pandemia, o algo mucho más sutil, como un simple cambio en la metodología con la que se recogen los datos. Esos eventos rompen la continuidad. Comparar el antes y el después de uno de estos quiebres, como si nada, es metodológicamente una chapuza. O sea que no es que los números mientan, es que la línea de tiempo está, digamos, rota. Precisamente. Y en las fuentes viene un caso de estudio que es de Libro, la Encuesta Nacional de Empleo de Chile, en 2010. Ese año, el Instituto Nacional de Estadísticas modernizó la encuesta para ajustarla a las recomendaciones de la OCDE. El cambio fue a mejor, la hizo más rigurosa, empezó a capturar mucho mejor el trabajo informal, los empleos esporádicos. Claro. Pero claro, la nueva encuesta medía cosas que la antigua no veía. El propio instituto advirtió por activa y por pasiva: cuidado, las series no son comparables. ¿Y qué pasó? Me lo imagino, que en el debate político a nadie le importó la advertencia. Exacto. Se siguieron comparando los datos nuevos con los antiguos directamente, y eso llevaba a conclusiones totalmente distorsionadas sobre si se creaba o se destruía empleo. Cada bando usaba la comparación a su antojo, ignorando el elefante en la habitación, que estaban midiendo cosas distintas. Vale, lo de los quiebres estructurales es una trampa sutil casi de experto. Pero las fuentes mencionan otra que es mucho más descarada, ¿verdad? La que vemos todos los días. Cojo un gráfico y te enseño solo el trocito que me da la razón. El famoso cherry picking, la selección interesada. Y lo fascinante es ver cómo se ha usado en debates de una importancia vital. Pues mira, en las fuentes vienen 2 ejemplos que son brutales. El primero, el calentamiento global. Durante años, los escépticos del cambio climático hablaban de una pausa en el calentamiento. Sí, me suena. Que las temperaturas se habían estancado, ¿no? Eso es. ¿Y cómo lo hacían? Pues elegían deliberadamente el año 1998 como punto de partida para sus gráficos. ¿Qué tenía de especial 1998? Que fue un año con un pico de temperatura anómalo por un fenómeno de El Niño potentísimo. Claro, si empiezas a medir desde el punto más alto de la historia reciente, es muy fácil que la tendencia posterior parezca plana o incluso que baje. Ya. Si empezabas el mismo gráfico en el 97 o en el 99, la línea ascendente era innegable y alarmante. Era pura manipulación del punto de partida. Es increíble cómo la elección de un solo año puede cambiar toda la narrativa. Y el segundo ejemplo es aún más visual, más directo. El informe menciona un gráfico de Fox News de 2011 sobre el desempleo en Estados Unidos. El dato era una buena noticia. El paro había bajado del 9% al 8,6%. Una bajada modesta, ¿vale? Pero una bajada al fin y al cabo. Sí, algo es algo. Sin embargo, el gráfico que mostraron en pantalla era una obra de arte de la desinformación. Tenía 2 trucos. El primero, el eje Y, el vertical, no empezaba en 0, estaba truncado. Que es el truco más viejo del libro, ¿no?
para hacer que una variación minúscula parezca el Everest. El más viejo, pero funciona. Pero es que además hicieron algo peor, y esto ya es de nota. El punto que marcaba el 8,6% lo colocaron visualmente a la misma altura que los puntos de los meses anteriores, que eran más altos. No me digas. Manipularon la posición del punto en el gráfico para que el ojo no percibiera ninguna bajada. El resultado, una buena noticia se convertía en una imagen de estancamiento total. Es alucinante. Te engañan con lo que muestran. Pero las fuentes señalan una trampa aún más sutil, ¿no? Engañarnos con una sola cifra que en teoría lo resume todo. Ahí es donde entra en juego el famoso salario promedio. El rey de los números únicos y engañosos. Escuchas, el salario promedio está subiendo y, bueno, parece una noticia fantástica para todo el mundo. Pero aquí, la distinción clave, que ambas fuentes machacan, es entre la media y la mediana. La media es el promedio de toda la vida. Sumas todos los salarios y divides por el número de personas. El problema es que es hipersensible a los valores extremos. A los sueldos de los directivos, para entendernos. Exacto. El ejemplo que usan es perfecto. Tienes una empresa de 10 personas, 9 de ellas ganan 500 euros. Un directivo gana 10.000 euros. Si calculas el salario medio, te sale que es de 1.450 euros. Una cifra que no representa en absoluto la realidad del 90% de la plantilla, que cobra casi un tercio de eso. Vaya. Así que un único salario desorbita por completo la percepción de la realidad para el resto. Por eso, para distribuciones tan desiguales como los salarios o la riqueza, la mediana es un indicador mucho más honesto. La mediana es el valor que está justo en el medio. La mitad de la gente gana más que esa cifra y la otra mitad gana menos. En el ejemplo de la empresa, la mediana sería 500 euros. Refleja la realidad del trabajador típico. Y esto, llevado a una escala nacional, tiene unas implicaciones brutales. El informe técnico documenta la divergencia de ingresos en Estados Unidos desde los años 70. Mientras el ingreso familiar promedio ha crecido de forma constante, impulsado por el 1% más rico, el ingreso mediano, el de la familia de en medio, se ha estancado durante décadas. Qué fuerte. Citar solo el promedio oculta 40 años de estancamiento para la clase media. Vale, el promedio es un campo de minas, pero hay otro número único que puede ser igual de explosivo: los porcentajes. Un titular que dice «los delitos aumentaron un 100% genera una alarma social inmediata». Y es que esa es la trampa perfecta de lo que se conoce como la falacia de la tasa base. Un aumento del 100% suena aterrador, pero puede significar, literalmente, que el año pasado hubo un delito de ese tipo y este año ha habido 2. El titular es matemáticamente correcto, pero sociológicamente es un engaño. La pregunta clave que siempre hay que hacerse es ¿un porcentaje de qué? Necesitas el número absoluto, la base, para entender la dimensión real del problema. Claro, suena a puro alarmismo. Me imagino que esta técnica se usa muchísimo en temas como la criminalidad o la inmigración para asustar. ¿Qué casos concretos destacaban las fuentes? Pues has dado en el clavo. El informe de investigación detalla 3 casos muy reveladores. El primero es un tuit de Donald Trump en 2017 sobre la delincuencia en Reino Unido. Afirmó que el crimen había subido un 13% debido al terrorismo radical islámico. El dato del 13% era correcto, el aumento general era ese, pero la causa que le atribuía era completamente falsa. El aumento se debía, en gran parte, a cambios en la forma de registrar los delitos y a un incremento en robos y hurtos comunes. Los incidentes terroristas, siendo gravísimos, representaban menos del 0,01% del total. Es un uso de libro, coger un porcentaje general y atribuirlo a una causa específica y minoritaria que encaja con tu agenda. Usar una verdad numérica para contar una mentira narrativa. No se puede describir mejor. Y el segundo caso es el mito de los niños desaparecidos en Estados Unidos. A menudo se cita la cifra de 460.000 niños desaparecidos al año. Es una cifra que te hiela la sangre. Sin embargo, ese número lo agrupa todo. Niños que se fugan de casa unos días, malentendidos con la custodia, adolescentes que no vuelven a la hora. Cuando filtras esa cifra y buscas lo que la gente realmente teme, que es el secuestro por parte de un extraño, el número real ronda los 105 al año. Sigue siendo una tragedia, pero la percepción del riesgo que genera la cifra de 460.000 es desproporcionada. Vale, todo esto va de cómo se presentan los números, pero las fuentes también analizan cómo nuestro cerebro los interpreta, ¿no?
Me parece fascinante esa tendencia humana a ver patrones y asumir causas en todas partes. El clásico «esto pasó después de aquello, por lo tanto...» Fue por culpa de aquello. Es el gran mantra de la estadística, el que todo el mundo debería tatuarse. Correlación no implica causalidad. Que dos fenómenos ocurran a la vez o uno justo después del otro no significa que uno sea la causa del otro. Nuestras fuentes mencionan los ejemplos de Tyler Vigen, que son casi cómicos pero ilustran esto a la perfección. Él creó un software para buscar correlaciones y encontró cosas como una correlación del 99% entre el gasto de Estados Unidos en ciencia y el número de suicidios por ahorcamiento. No me digas. O una altísima entre el consumo de queso mozzarella y los doctorados en ingeniería civil. O sea, que comer más mozzarella no te hace mejor ingeniero. Lamentablemente no. La causa oculta suele ser una tercera variable, por ejemplo, el crecimiento económico general que hace que la gente consuma más queso y que más gente se pueda permitir un doctorado. Y si llevamos esto a un debate contemporáneo muy serio, las fuentes mencionan la tesis de Jonathan Haidt sobre los smartphones y la crisis de salud mental adolescente. Es innegable que hay una correlación muy fuerte. Desde 2010, la adopción masiva de redes sociales coincide con un aumento preocupante de la ansiedad y la depresión juvenil. Sí, los gráficos con las dos líneas subiendo juntas son muy impactantes. Visualmente son una bomba, pero los críticos señalan que ese mismo periodo coincide con las secuelas de la crisis financiera de 2008, un aumento brutal de la polarización política, la ansiedad climática. Hay tantas variables que es metodológicamente casi imposible aislar una única causa. Presentar el gráfico no demuestra causalidad, solo correlación. Ojo, no digo que Haidt no tenga razón, digo que el gráfico por sí solo no lo prueba. Esto va de confundir correlación con causa. Pero hay una manipulación aún más de cocina, ¿no? Más interna, cuando los propios técnicos cambian las reglas del juego a mitad de partido. ¿Qué pasa cuando se cambia la definición de algo tan fundamental como la pobreza? Esto ocurre constantemente y a menudo por buenas razones. Las sociedades evolucionan y las métricas deben actualizarse, pero crea un problema de comparabilidad gigantesco. El informe se centra en el caso de la encuesta Casen de pobreza en Chile en 2013. Ese año se cambió la metodología de arriba abajo, se actualizó la canasta básica de alimentos y, muy importante, se introdujo el concepto de pobreza multidimensional, que mira más allá de los ingresos, se fija en educación, salud, vivienda. Pero un momento, si los técnicos deciden que la forma antigua de medir la pobreza era mala o estaba obsoleta, ¿no es bueno que la cambien? ¿Acaso no es deshonesto seguir usando una métrica anticuada solo para poder comparar? Es una pregunta excelente y da en el clavo. Sí, es bueno y necesario actualizar las métricas. El problema no es el cambio técnico en sí, que fue a mejor. El problema es cómo se comunica y se utiliza esa nueva cifra en el debate público. El cambio generó un debate enorme sobre si la reducción de la pobreza que mostraban los nuevos datos era un logro real del gobierno o, en parte, un artefacto contable por el cambio de método. Al final, lo que ocurrió fue que los distintos actores políticos podían elegir la cifra que mejor se ajustaba a su narrativa, la que salía con el método antiguo o la que salía con el nuevo. Generó confusión en lugar de claridad. Entiendo. El problema no es mejorar la foto, es comparar la foto nueva en alta definición con la antigua en blanco y negro y decir que el paisaje ha cambiado por completo. Exactamente. Vale. Después de repasar todo esto, estoy empezando a pensar que es casi imposible fiarse de ningún número. Parece que los datos se pueden retorcer hasta que digan lo que uno quiera. Bueno, eso nos lleva a la idea final para la reflexión. Una que el informe técnico presenta como la joya de la corona de las falacias estadísticas. Algo realmente sofisticado. La paradoja de Simpson. Es un fenómeno totalmente contraintuitivo. Ocurre cuando una tendencia que aparece muy clara en todos los subgrupos de datos, de repente desaparece o, peor aún, se invierte por completo cuando combinas todos esos datos. A ver. Una tendencia que ocurre en todas las partes pero no en el todo. Eso suena a magia. Pues es pura matemática. Y el ejemplo real que se expone es sobre la evolución de los salarios en Estados Unidos entre los años 2000 y 2013. Atención a los datos, porque son para sentarse. Primero, el salario mediano de los trabajadores con solo estudios de secundaria bajó en ese periodo. Vale. Segundo, el salario mediano de los trabajadores con título universitario también bajó. Ok.
Tercero, el salario mediano de los trabajadores con estudios de posgrado también bajó. Y sin embargo, el salario mediano total de toda la población, combinando los tres grupos, subió. Espera, para. ¿Cómo es posible? Si a todos los grupos por separado les fue peor, ¿cómo demonios puede ser que al total le fuera mejor? Eso no tiene ningún sentido. De la respuesta, y aquí está la clave de la paradoja, no está en los salarios, está en la gente. Es un cambio en la composición de la población. Durante ese periodo, muchísima más gente pasó del grupo de solo secundaria al de título universitario. Es decir, la población en su conjunto se volvió más formada. Aunque los universitarios de 2013 ganaban un poco menos que los de 2000, seguían ganando mucho más que sus compañeros del grupo de secundaria. Al mover a millones de personas de un grupo de ingresos estructuralmente más bajos a otro de ingresos estructuralmente más altos, el promedio general subió, aunque a cada grupo individual, de forma aislada, le fuera un poco peor. Buah, me acaba de explotar un poco la cabeza. Y esa es la reflexión final que nos dejan las fuentes, porque ambas afirmaciones son estadísticamente correctas y verdaderas. Los salarios bajan para todos los niveles educativos, es verdad. El salario general sube, también es verdad. Son dos realidades numéricas que parecen contradecirse. Y esto plantea una pregunta fundamental. Si analizar los datos de forma agregada, todos juntos, y desagregada, por grupos, puede llevarte a conclusiones radicalmente opuestas, ¿qué necesitas realmente para entender la verdad de una situación? Y la respuesta es que no basta con mirar los números. Hay que entender la estructura que hay detrás de ellos. Hay que saber qué historia cuentan las personas, no solo las cifras.